buenos días. Un nuevo día, 16 de diciembre, reunidos nuevamente en su palabra, al encuentro de lo que el apóstol Juan en un tiempo escribió a una iglesia y que hoy tiene mensaje también para nosotros hoy. Decía el apóstol Juan, primera epístola, capítulo 2, verso 1. Les escribo estas cosas, hijos míos, para que no pequen. Pero si alguno pecare, tenemos un intercesor ante el Padre, a Jesucristo el justo. Porque Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Propiciación. Significado: un sacrificio sustituto. Y el día de hoy, hermano, lo que nos guía es un texto que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 26. Y vamos a ver allí, en el camino, a un hombre, un alto oficial de Candace, que había asistido a Jerusalén para adorar. Sabía que ahí se adoraba al Rey, al Señor de los ejércitos, un estudioso de las Escrituras, buscando al Dios verdadero. Y en el camino, y así se titula nuestro título, en el camino se topó con lo que su corazón buscaba. Apóstol Juan, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. 8:26 del libro de los Hechos. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate, ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Ese es un camino desierto. Él se levantó y fue, y aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos los tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, guiado por el Espíritu fue y le dice el Espíritu: ve, júntate a ese carruaje. Padre Santo, ¿qué pasó? El micrófono, hermanos, el micrófono. Perdón, ahí estamos. Leemos: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate, ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, camino del desierto. Él se levantó y fue, y aquí un alto oficial de Candace, reina de los etíopes, que estaba encargado de todos los tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba sentado a su carruaje y leía al profeta Isaías. El Espíritu le dice: acércate, júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Él le respondió: ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? Y en ocasiones pensamos que es Felipe el que está guiando al eunuco. Pero si leemos bien el texto, no fue Felipe. Felipe fue el instrumento. El que guía era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo guió a Felipe. Y el Espíritu Santo estaba haciendo una obra de salvación en uno que leía en las Escrituras, buscando encontrar a ese Dios que adoraban los judíos y que él mismo había venido a adorar. Dice la historia que era en reconocimiento de que la reina de los etíopes, aquella que había ido a buscar a Salomón para encontrar y ver la grandeza de su reino, de ahí viene el origen del conocimiento y la revelación del evangelio a ellos. Haya sido cierto o no haya sido cierto, la verdad es que este hombre venía no buscando sino solamente adorar a Dios. Y el Espíritu Santo lleva a Felipe. Y por medio del Espíritu Santo es llevada esta palabra. Lo hermoso es que hacia dónde es llevada esta palabra. Podía haber tomado alguna otra cita de la Escritura. Libro de los Reyes, las Crónicas, el Génesis.
pero el Espíritu Santo le conduce a lo verdaderamente importante. Y lo verdaderamente importante era hacia la salvación. Leía el profeta Isaías. Y el Espíritu Santo, guiando a Felipe, le empareja aquel carro y se acerca. ¿Entiendes lo que lees? Él le respondió, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? Pero quien verdaderamente le iba guiando era el Espíritu de Dios que lo iba conduciendo a la hora más preciosa, que todos en nuestro camino, hermanos, nos encontramos en algún momento de nuestra vida, buscando un sentido para nuestra vida, buscando qué hacíamos, aunque hubiéramos tenido riqueza como la tenía este eunuco etíope, una posición alta dentro de un gobierno como la pueden tener algunos otros. Sin embargo, sin propósito, sin destino, sin orientación, pensando que la vida es aquí y que el ganar el mundo es lo más importante. Cuando de pronto viene el Espíritu Santo, trae a un hombre predicador del Evangelio, él buscando el eunuco, invita a Felipe a que subiera y se sentara junto a él. El pasaje de la Escritura, versículo 32, que estaba leyendo era este. ¿Por qué no leía otro? ¿Por qué sus ojos se posaron específicamente en este pasaje? Porque este pasaje era la puerta que abriría el entendimiento para la salvación de este hombre. Dice la Escritura, leyendo, como oveja fue llevado al matadero. Y nosotros entendemos este pasaje, porque sabemos a quién se refiere. Pero si nos ponemos en el lugar de este varón, él no tenía entendimiento, solamente como oveja fue llevado al matadero. ¿Quién? ¿A quién se refiere? ¿De quién habla el profeta? Creía en la Escritura, creía en los profetas. Y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre su boca. Fue a Jerusalén. Conocía al Dios de los hebreos. Pero ahora, el Dios de los hebreos, que había enviado a su Hijo en sacrificio sustituto, en propiciación por los pecados de toda la humanidad, que lo incluía a él como uno de los escogidos de Dios, habría ahora de revelarse a su vida. ¡Qué hermosura! Así caminábamos nosotros, cuando de pronto en el camino la obra del Espíritu Santo nos tomó y pudimos llegar al camino en el cual hoy estamos. Pero continúa la Escritura. En su humillación no se le hizo justicia. Y si nos trasladamos al 53 de Isaías, que hemos estado revisando, vemos cómo ese pueblo llevado cautivo hacia Siria, quizás esperaba que el libertador fuera alguien lleno de gloria, alguien lleno de poder, con esa capacidad que tenía David para someter ejércitos por la mano de Dios. Pero lo que perdieron de vista los judíos era de que el rey, su Mesías, en la escritura que venía, dice, los libertará como. ¿Quién creerá a nuestro anuncio? Le vimos sin apariencia, sin esplendor, sin gloria, le menospreciamos, fue desfigurado su apariencia más que la de cualquier otro hombre. Sin embargo, Dios quiso someterle a padecimiento para que él llevara muchos hijos a la gloria, para que diera descendencia. El Señor les puso en ese pasaje que el libertador no sería en ese tiempo el Mesías tan esperado que ellos esperaron para que restaurara la gloria a Jerusalén, sino que vendría a otorgar la verdadera salvación, que sería la salvación de sus almas. Pero continuamos en la Escritura. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? ¿Quién contará su generación si fue quitado de la tierra? ¿Quién contará su generación si no habría de tener descendencia? Pero la descendencia que habría de tener era la descendencia de los hijos de Dios, que por el Espíritu Santo habrían de ser adoptados como tales. No los que nacieron de la voluntad de la carne, dice Juan en el Evangelio. No aquellos que nacieron de la voluntad de Dios, de la voluntad de hombre, sino dice de la voluntad de Dios.
Esto es a lo que les aceptaron los que llegaron a ser hijos de Dios. ¿Por medio de quién? De un cordero entregado en sacrificio. Continúa la escritura. Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco respondió a Felipe y dijo: te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura, hermanos, es nuestro comienzo. Empezando desde esta escritura. ¿Y dónde hemos empezado esta semana? Desde esta escritura. Desde la escritura que habla de aquel que es el creador de todas las cosas. Él es la imagen, dice la escritura, del Dios invisible. El primogénito de toda creación. Por medio de Él son todas las cosas. Todo lo que hay fue hecho por Él y por medio de Él. A Él pertenece el imperio, el dominio eterno por los siglos de los siglos. Él es la roca que fue cortada de la eternidad y derrumba la historia de la humanidad. Él es el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. Él es el principio y fin de todas las cosas, el Alfa y la Omega. ¿Dónde principia todo? Principia aquí. Empezó a explicarle desde el principio. ¡Qué hermosura! Desde esta escritura, y le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco le dijo: mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si crees con todo tu corazón, puedes. Él respondió y creó. Dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hay una versión que omite este texto. No vamos a meter en la cuestión de la crítica textual de los textos, pero dice aquí: él respondió, la mayoría lo trae: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y una versión lo quita. ¿Por qué? Porque quita el principio. Creo que, ¿qué creemos? Que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y volvemos a la cita inicial del profeta Isaías, capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Nosotros, hermano. Nosotros que, como el eunuco etíope, en el camino alguien se acercó, se aparejó a nuestra vida, nos preguntó, nos mostró la escritura, el Espíritu Santo nos reveló a su Hijo, porque fue el Espíritu Santo el que lleva a Felipe, fue el Espíritu Santo que trajo un instrumento para que tú llegaras a este conocimiento hermoso y precioso. Y el hombre se va. Felipe se fue. Pero lo que quedó con Felipe fue algo que jamás se irá cuando ha llegado a cada uno de nosotros. ¿Quién? Jesús nuestro Señor. Jesús nuestro Rey. Felipe inmediatamente fue arrebatado y llevado a otro lugar. Pero lo que él se llevó en su corazón era algo que jamás le sería quitado. Algo que jamás, como lo dijo el Señor a aquella mujer, será quitado. Versículo 10 de Isaías, capítulo 53. Pero el Señor quiso quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. ¿De quién habla? De Jesús. Tú vienes a Jerusalén. Desconocemos el nombre del varón. Tú vienes a Jerusalén. Pero en este lugar es donde Dios entregó a su Hijo y Él es el Salvador. Se ha cumplido esta escritura ya. Quebrantarle sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia. Cuando Él se entregue como ofrenda de expiación, verá a su descendencia. El grano de trigo que muere para dar mucho fruto. El eunuco, Pedro, Juan, Esteban, Jacobo, Mateo, Leví, tú, yo y todos aquellos que nos siguen, somos su descendencia. La descendencia dada en Cristo.
como, como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Y en esas estrellas hubo un día que apareció una mayor. Y los sabios la vieron. Y ellos distinguieron aquella estrella que guiaría hacia el Salvador. Qué hermosa es la obra de Dios. ¿Por qué? Porque mi siervo quedará satisfecho. Verso 11. Por su conocimiento el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos, llevando el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Intercediendo por los transgresores. Si no hubiera sido por su intercesión, nosotros no seríamos su descendencia. Finalizamos con una cita más en Hebreos capítulo 5, verso 9. Hebreos 5, 9. Intercede por nosotros. Abogado, dice Juan, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. 5:12 de la epístola 5:9 a los Hebreos. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser que fuente de eterna salvación para los que le obedecen. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio?, decía el profeta. ¿Quién ha creído? Aquellos a los cuales el Espíritu Santo lleva y les es revelada no solamente la Escritura, sino que les es revelada la palabra de Dios y el Cristo, que es fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Qué maravilloso mensaje de la Escritura, qué maravilloso conocimiento saber que desde antes de los tiempos de los siglos la gracia nos fue dada en Jesucristo. Amados hermanos, yo quisiera finalizar este tiempo que tenemos orando, bendiciendo nuestras vidas en el nombre del Señor, para que esa gracia y esa revelación del Hijo de Dios que llegó a nuestra vida en un tiempo, siga llevándonos como llevó a este eunuco etíope. Dice la Escritura, y es que la Escritura no tiene fin en cuanto le buscamos. Dice que él continuó su camino con gozo. Así siguió, dice, verso 39. No vio más al eunuco, que continuó su camino con gozo. Después que nos encontramos en Jesús, el gozo de la salvación inunda nuestra vida. Oramos que, si les parece, mis amados hermanos, y con todo el favor de nuestro Dios, nos encontramos en la noche a disfrutar de nuestra bendición por el sacrificio y esa descendencia. Hay los 215, 220 que vamos a estar allí en nuestra congregación en esta noche, con todo el favor de Dios. Veámoslo no como un logro de los hombres, veámoslo para glorificar al Cristo, y que todos los que estamos ahí reunidos, tú y yo, nuestros hijos, nuestros descendientes, eso es precisamente la descendencia de aquel que entregó su vida por nosotros. Y así como nosotros, otros hermanos se reunirán en otro lugar, y cada vez que veas una congregación, sea pequeña, sea grande, ve la descendencia de Dios, ve el sacrificio que está detrás de esa congregación, sea de 6,000, sea de 5, sea de 10, de lo que sea, pero es glorificar al Señor al ver esa descendencia hermosa. Bendecimos, Padre, a cada hijo de Dios en donde quiera que se encuentre, a cada congregación de 5, de 10, de 2 reunidos en tu nombre, Señor, o de miles algunas, Señor, pero ahí es tu descendencia, que juntos, Señor, seremos arrebatados de los 4 vientos por el sacrificio de Cristo. Qué hermosa es tu palabra, Señor. Te bendecimos por ella. Primeramente a ti, Señor. Te bendecimos por tu palabra y nos bendecimos unos a otros. Yo te bendigo, hermano, en el nombre de Cristo, en aquel que es principio y fin de todas las cosas. Gracias. Amén. Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Sé que el trabajo apremia. Les bendecimos en el nombre del Señor, y que la gracia del Cristo
les lleve de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Gloria a Dios, gloria a Dios.